No quiero llorar, no quiero llorar. En este video despejamos, limpiamos, diseñamos, compramos, organizamos y decoramos la habitación del bebé para pasar de tenerla así a tenerla así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy es un día muy feliz, pero a la vez un poco triste para mami, un poco nostálgico. Hoy movemos a mi bebé de nuestra habitación por la que ha dormido por 8 meses. Si eres nueva o nuevo por aquí, te cuento que soy mamá de 2 niños, una niña de 3 años y un bebé de 8 meses. Y él ha estado durmiendo en nuestra habitación toda su vida, así que es la primera vez que él va a tener una habitación, es la primera vez que va a tener su espacio y eso me pone muy feliz de saber que está creciendo, pero también muy nostálgica porque yo sé que estos años jamás regresan. Dios mío, definitivamente esto de ser mamá es una montaña rusa de emociones. Pero bueno, dejemos la nostalgia para después porque nos vamos a poner a trabajar. Hoy vamos a hacer una transformación completa de su cuarto. Lo quiero limpiar de arriba a abajo, dejarlo impecable y luego empezar a decorar. No saben cuántas ideas tengo para este espacio, ya me voy emocionando. Y por supuesto estoy bastante feliz de que me acompañes, de que estés aquí el día de hoy. Un bocadito. Amo la granola con yogurt, no saben cuánto. Y bueno, ahora sí, dejamos de hablar y vamos arriba. Les voy a mostrar cómo están las cosas por allá. Y esperen, acabo de pasar por este espejo y tengo que hablarles sobre esta nueva adquisición. Acabo de encontrar mi conjunto favorito en todo el mundo. Miren esta belleza de... súper cómodo, súper bonito y además económico. Quería mencionarlo para todas aquellas que me preguntan por mis leggings, mi ropa de hacer ejercicio, dónde consigo estos conjuntos. Abajo dejo el link. Bueno, sí, sigamos. Y por supuesto que no podemos empezar sin mostrarles cómo está el estado inicial de esta habitación. Esta habitación es el estudio, oficina en casa, aquí trabajamos. Y también con nosotros está mi asistente, el motivo y la razón de todo este proyecto. Y por supuesto que el primer paso será remover absolutamente todos, el escritorio, las repisas, todas las decoraciones se van de acá. Quiero tener un lienzo en blanco para poder empezar todo este proyecto. Y antes de mover todo de aquí, rápidamente voy a empezar a limpiar, a desempolvar estas repisas antes de moverlas. Y es que de verdad que hace rato no lo hacía. Para ello utilizo esta mezcla que hago en casa y utilizo como mi mezcla multiusos, por decirlo así. La utilizo en todos lados, es una mezcla segura. Vejo no mar uma menina, doce Bahia. Y todo esto se va al primer piso. Abajo tenemos un cuarto donde vamos a utilizarlo como estudio, como oficina en casa. Y ya que estoy limpiando mis repisas, quitándoles todo el polvo, de una vez aprovecho para hablar de ellas y es que estoy enamorada. Ya llevamos casi un año con ellas y de verdad han sido una maravilla. Y yo creo que lo mejor de todo es su precio y por eso no puedo dejar pasar la oportunidad de contarles. Estas las conseguimos en Walmart, así que súper recomendadas. Abajo dejo el link por si estás buscando unas repisas para tu hogar. Estas son lo máximo. Hola, buenas noches. En este momento son las 10:30 de la noche, pero no me quiero ir a la cama sin antes empezar a diseñar esta habitación. Y es que lo primero que siempre hago antes de hacer cualquier movimiento es encontrar inspiración, motivación, qué colores voy a usar, dónde voy a poner cada cosa. Y por supuesto que para esto tengo la fuente inagotable de motivación, de inspiración, Pinterest. Este es mi Pinterest, por si me quieres saludar por allá. Aquí en Pinterest tengo un tablero con todas las ideas para la habitación de mi hijo. Y sí, yo sé, esas ideas de Pinterest
Pinterest pueden que se vean súper hermosas, ideales, súper difíciles de alcanzar. Así que lo que a mí me ayuda mucho para hacer más realista este proceso es empezar con lo que ya tengo. En este caso tengo todos los muebles, no voy a comprar absolutamente nada de muebles, así que me voy a Pinterest y con lo que ya tengo empiezo a buscar. Por ejemplo, tengo la cuna en color natural, esta es la cuna de mi bebé, así que busco ideas de habitación, cuna color natural. Y así con lo que ya tengo puedo empezar a crear mi inspiración, mi cuadro de inspiración, que es el siguiente paso, que es exactamente lo que en este momento quiero hacer y que no me importa hacer así esté muy cansada. Y por supuesto me voy a Canva, voy a empezar con crear un diseño, voy a hacer un collage de fotos. Y ahora sí, ya que encontré todas mis ideas favoritas de Pinterest, simplemente les hago una captura de pantalla, las traigo a mi diseño y empiezo a ponerlas juntas en un collage. Así de esta manera puedo ver cómo se ven los colores juntos, los elementos que ya tengo. A esto le llamo un cuadro de inspiración. Y para decorar su habitación elegí la temática de dinosaurios, temática elegida por mi hija, elegidos por mi esposo. Mi hija ama los dinosaurios, mi esposo amaba los dinosaurios cuando estaba pequeño, aún los ama, creció sabiéndose todo sobre los dinosaurios, los nombres. En esta casa tenemos una colección de dinosaurios por todos lados, así que todo esto parece destinado a que sea de dinosaurios y saben que me encanta, amo esa idea. Y ya por fin, con base en esto, puedo empezar a mirar qué cositas necesito comprar. Ahora sí empieza lo bueno. Y para decorar la pared principal de la habitación me enamoró, me fascinó esta idea. Son estas rayitas individuales, son stickers que puedes poner con el diseño que tú quieras. Los puedes poner uno abajo del otro o diagonales. Me encantaron porque lo pones en la pared y la puedes remover cuando quieras. Son 100% removibles y no dañan la pared. Así que perfecto, perfecto. Algo que me ayudó mucho fue recortar las 3 rayitas y empezar a ponerlas en mi pared de forma temporal con esta cinta azul. Estas es de estas cintas que utilizan para pintar, que puedes remover de la pared sin dañarla. Esto me ayudó muchísimo para empezar a visualizar cómo quería el diseño, así que lo recomiendo. Hago también esto cuando hago un collage de fotos en la pared. Buenos días a todos, dije, buenos días a todos. Hola, buenos días, es un nuevo día, un día soleado, el sol está hello. Es un nuevo día, el sol salió, está haciendo un día hermoso afuera. Pero yo aquí estoy en un dilema. Estoy aquí diseñando esta pared. Estoy diseñando exactamente dónde va a ir cada sticker. Obviamente esto hay que hacerlo con precisión si quiero que se vea simétrico. Y aquí es donde tengo el problema. No sé qué hacer. Tengo dos opciones. La primera es seguir esa imagen de inspiración. Como pueden ver, los stickers están puestos uno abajo del otro de forma simétrica. O no sé si seguir esta segunda imagen. Aquí los stickers están como de forma diagonal. No sé qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer. Bueno, viendo esto ya sé qué imagen me inspira, ojalá sea la respuesta correcta. Por fin, me dio la matemática, me dio todo. Y ya por fin podemos empezar a pegar cada uno de los stickers. Algo que me ayudó muchísimo es utilizar un nivel, que es esta escuadra amarilla que me ayudó a medir todo perfectamente, ya sea de manera horizontal, de punto a punto o de manera vertical. Me aseguraba que todo estuviera perfectamente nivelado. Y déjenme decirles que el proyecto que yo pensé que me iba a tomar si máximo 1 hora me resultó tomando 3, pero bueno, así son estas cosas. No sé por qué razón o por qué motivo siempre termino planeando todo como si fuera más rápido de lo que es. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón.
el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. Me equivoqué y me acabo de dar cuenta. Rayitas horizontales, verticales y luego horizontales de nuevo. Pero puse esta de acá. La puse vertical. Ok, voy a hacer una pausa. Esa pared me está tomando más tiempo de lo que pensé. Llevo horas trabajando en esto y aún no termino. Por suerte, hoy mi suegra vino a cuidar a mi bebé y mi hija está en la escuela, así que he tenido un poco más de tiempo para poderme dedicar a este proyecto, pero de verdad estoy muy cerca de acabar, pero aún no he podido acabar. Y voy a aprovechar que ella todavía está aquí para salir un ratito a Target. Y es que estoy en búsqueda de estas dos bellezas. ¿Será que las encuentro? Las vi por internet, me enamoré de ellas, pero una cosa es comprarlas por internet y otra cosa es verlas en persona. Me las sueño en el cuarto de mi bebé, así que vamos a buscarlas. Crucemos los dedos que hacemos de suerte. Lo encontré. Está preciosa, pero siento que mi hijo la tiraría en unos meses cuando empiece a caminar. Nada que sea de vidrio o cerámica, si no me la llevaría. Veo muchas cosas nuevas de primavera. Pronto hacemos ese video de decoración de primavera. Son las 9:30 de la noche, agotada pero decidida a terminar esta pared de acá. Así va quedando todo, me falta esta área de acá y esta otra esquina. Manos a la obra. Y luego de decorar la pared quedó un desastre con todos los residuos y también mucho polvito acá en estos zócalos, así que vamos a hacer una limpieza completa de la alfombra, de los zócalos y también quiero limpiar esta ventana de acá. Y por supuesto que con la ayuda de mi asistente. I might go too fast. I don't care about those limits, 'cause I want this to last like nothing before. I might go too fast.
Sí. Y ahora sí, con la habitación impecable podemos empezar a traer los muebles. Esta es la cajonera donde pongo toda la ropita de mi bebé, todo lo que él necesita, sus pañales. Ya en un momento muestro exactamente cómo la organizo. Compré específicamente estos porque son muy livianos, son así de maderita, son increíblemente livianos y también por seguridad porque no tienen vidrio. Este es un plástico que imita el vidrio y por eso me gustaron. A ver. Y para su pared elegí estos dinosaurios, estas imágenes las descargué de internet y las mandé a imprimir. Este es un excelente tip si quieres buscar arte para la habitación de tus hijos o para tu casa. Puedes descargarlas de internet, mirar que la resolución sea la indicada para imprimirlas y que queden de alta calidad. Ok, siguiente proyecto de decoración. Estas repisas de acá para hacer una pequeña biblioteca. ¡Sí! Definitivamente el mejor asistente. Oh. Y también me enamoré de este afiche para su cuarto, la verdad un poco decepcionada porque pensé que era muchísimo más grande, resultó ser muy pequeño para el espacio, pero no importa, me encanta la impresión que tiene, es el abecedario de los dinosaurios y para pegarlo voy a utilizar este ganchito que es adhesivo, no daña la pared, es lo que uso casi siempre para pegar cuadros, afiches y todo esto a la pared, cambió mucho de parecer así que no quiero abrir huecos en las paredes. Y también utilicé adhesivos para colgar estos ganchos de dinosaurio a la pared, al igual que los otros cuadritos de dinosaurios en la otra pared. Estos son adhesivos especiales para colgar cuadros y me han sorprendido porque los he utilizado por toda mi casa y jamás se me ha caído un cuadro. Inclusive he pegado cuadros muy pesados y jamás, pero jamás, les prometo, se me ha caído. Así que para mí son una maravilla. Y todavía queda lo que más me gusta, ponerle sus juguetes, sus libros y también esta alfombra de acá, que de hecho no es de dinosaurios. Bueno, ya solamente queda un paso. Traer sus libros, sus juguetes, su ropita. Empezar a ponerle todas sus cositas. Yo no puedo creer. Ya en este momento sí me está entrando ese sentimiento, esa nostalgia. Quiero llorar, no quiero llorar.
me estaba poniendo extra sentimental con estos zapatitos porque se los compramos mi esposo y yo cuando estaba bien pequeñito. Yo no puedo creer que ya les sirvan. Y este portarretratos me hizo reír porque tiene la foto de otro niño. Se me olvidó imprimir una foto de él, así que falta eso. Y me encantó, me fascinó empezar a decorar estas repisas. Aquí quise poner más que todo libros para bebés, pero otros objetos que son bastante sentimentales para nosotros. Este portarretratos se lo regalaron sus abuelos y este plato tan especial se lo regaló su bisabuela, así que extra especial. Una de las piezas más antiguas de toda la habitación, este dinosaurio tiene unos 40 años, pueden creerlo. Con este jugó mi esposo cuando era un bebé. Y otra de las piezas más importantes de toda la habitación, estas botitas las usó mi esposo cuando era un bebé. Here we are. Every speck of weather is impeccable when you are near. And that's the truth, my dear. El día de hoy estoy muy emocional. Terminamos y así quedó todo. Entrando, lo primero que vemos es esta vista de toda la habitación. En la silla dejamos su hermoso dinosaurio. Mami está muy orgullosa de este dinosaurio. A mi hija le fascinó cuando la vio. Este dinosaurio quedó perfecto aquí porque a la vez sirve de almohada. Lo podemos poner en el piso y leer aquí. En un futuro mi bebé lo va a poder usar en su cuna. Me encanta porque es decorativo, es suave. Y acá en la silla también tengo este cojín, blanco con blanco, pero diferentes texturas. Esta silla no la regalaron cuando iban a ser mi hijo y aquí le di pecho por unos 6-7 meses de su vida. Ahora le doy sus biberones y la quería aquí específicamente porque quiero leerle sus libros. Me encanta porque podemos tomar los libros, el que queramos leer esa noche, luego de su baño. Nos sentamos aquí a leer un rato y luego sí se puede ir a dormir. Leer es parte de nuestra rutina de noche, así que no saben lo importante que era para mí tener este espacio donde podamos tener libros, lo que me lleva a mostrarles la biblioteca. Lo que más me encanta de estas repisas es que podemos tener las cosas sentimentales para nosotros, no solamente libros, sino otros objetos que le han regalado a mi bebé y que siento que no tenían lugar en la casa, así que aquí quedaron. Lo que más me encanta y amo de tener repisas en un espacio es que te permiten agregarle muchísima personalidad a la habitación, cosas que representen a tu familia, fotos, muchísimos libros. Este libro me encanta, se lo regalaron mis papás a Alexito y lo leemos con mi hija. Me encanta el título, El Caballero Valiente. Aquí necesito poner una foto de mi bebé, obviamente no se va a quedar este niño, por ahora se queda aquí. Un libro que le leía a mi hija. La mayoría de estos libros son libros que tengo desde que mi hija era una bebé. Amo que puedan compartir los libros. Como les expliqué, uno de los platos más especiales de esta casa, también su perrito. Aquí tengo las rueditas del autobús. Aquí en nuestra pequeña biblioteca tenemos libros en español y libros en inglés. Mi esposo lee en inglés, su idioma nativo, y yo les leo en español, mi idioma nativo. Y es muy importante empezar a leer los primeros meses de vida, eso estimula muchísimo a los niños. De verdad que es una de mis partes favoritas de todo el día, sentarme a leer con mis hijos en la noche. ¿Y qué tal este libro aquí perfecto de dinosaurios? Aquí tengo estos zapatitos que me hicieron llorar, se los compramos mi esposo y yo antes de que mi bebé naciera.
Y yo no puedo creer que mi bebé ya está aquí. Libros de bebé, un Snoopy. Este libro también me encanta, primeras palabras en español. Y este elefante, que también lo tenía mi hija de bebé, se lo regalaron a ella. Tiene varios sonidos, varias texturas. En fin, a mi bebé le encanta, así que se lo puse aquí. Lo que nos lleva al muro más importante de toda la habitación, el muro acento, como le digo yo. Absolutamente amé estos stickers, los recomiendo. Una opción muy económica y muy bella para decorar espacios. Y le estaba diciendo a mi esposo que esto me recuerda o me hace sentir como si los dinosaurios hubieran decorado su habitación con sus garras. No lo tenía planeado así, pero quedó perfecto. Así quedaron estas impresiones. Su cuna, que es la cuna de mi hija, la compramos de segunda mano cuando ella iba a nacer. Y yo no puedo creer que mi bebé varón también la está utilizando. Sábana elegida por mi hija y una de las cosas más importantes que inspiraron toda esta habitación. Y no sé por qué, pero sentía que a esta habitación le faltaba algo de verde, una plantita para darle un poco más de vida, para traer un elemento natural, que de hecho no es natural, es falsa. Pero ignoremos esa parte. Se la puse con una canastica en vez de plantera de maceta. Y ahora llegamos a la alfombra. Y la verdad tengo varias cosas que decir de esta alfombra. No es que estéticamente sea mi elección número uno. No. Tenía varias opciones de alfombra. Alfombras que eran más de dinosaurios, como lo que queremos, que iban con la temática de la habitación. ¿Y por qué me decidí a tener una alfombra que no tiene nada que ver con dinosaurios? Porque me enamoré de la idea que mis hijos puedan jugar aquí. Me imaginé a mi bebé jugando con sus carritos. Que esta alfombra es una alfombra de ciudad, tiene varias casitas, tiene las calles, tiene la escuela, el hospital. Así que me imagino a mis hijos aquí jugando los dos con sus carritos y todo eso. No sé, no me pude resistir a la idea. Algo que sí me gusta muchísimo es que agrega color, trae muchísima alegría a este espacio. Miren esto, aquí está la escuela, supermercado, la feria, las casitas. De este lado tenemos su colgador. Esto era lo que yo me soñaba, me imaginaba teniéndole su colgador con dos piezas muy importantes. Puedo creer que estas botitas estén aquí en ese momento, no lo puedo creer. Y esta chaquetita que se la compré cuando estaba en embarazo a mi bebé. Y ahora esta parte de la cajonera. Tener una cajonera 100% recomendado si tienes un bebé. Toda la ropa de bebé queda muy bien organizada en una cajonera. Aquí le tengo sus pañales, su ropita, sus pijamas. Todo lo que él necesita queda en esta cajonera. Además que por fin puedo tener ese lugar donde puedo cambiar a mi bebé. Un lugar designado donde le puedo cambiar sus pañales. Cosa que también facilita muchísimo con un bebé y lo recomiendo bastante. Aquí tengo pañales. Aquí tengo organizada su ropita. Y por último, pero no menos importante, en este rincón de aquí, al lado de la silla, tenemos mi canasta con cobijitas que necesito bastante. Y por último, su póster, miren qué bella, es el abecedario con dinosaurios. Me pareció precioso. Y bueno, no puedo creer que estoy parada acá. Ya les contaré la primera noche cómo va con mi hijo. Confieso que estoy un poco nerviosa por la primera noche, no sé cómo lo vaya a tomar. Aunque mi bebé es un bebé muy relajado, él se duerme donde sea. Siento que yo lo voy a extrañar mucho más a él de lo que él me va a extrañar a mí. Espero que les haya gustado el resultado final tanto como me gustó a mí. Si así lo fue, no olvides de regalarme un like, pues eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte. Me gustaría tenerte en esta comunidad. Voy a traer a Sofía a ver qué dice. Esta es la habitación del bebé. Miran. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Chao.